Hola y bienvenido a Miedos de la Oscuridad. Yo soy el narrador, y antes de sumergirnos en las historias que te harán temblar, me gustaría pedirte que dejes un like y un comentario contándonos desde dónde nos escuchas. Gracias y que tengas dulces sueños. Historia 1. Había algo peculiar en aquella noche. No era la primera vez que me encontraba solo bajo un cielo oscuro, surcando el asfalto interminable de la carretera panamericana, pero aquella tormenta poseía una malevolencia que no podía ignorar. Las nubes bajas y densas parecían envolver la tierra como un sudario, y cada destello de relámpago iluminaba brevemente el mundo, mostrando sombras y figuras en la distancia que desaparecían con el siguiente trueno. Mi camión rugía en medio del vendaval, un testigo solitario de una noche que parecía desafiar la lógica y la razón. Conduzco desde hace más de 30 años, y nunca había sentido tanto peso en el aire. Era como si la naturaleza misma quisiera advertirme de algo que aún no podía ver. El agua golpeaba el parabrisas con furia, y aunque mis limpiaparabrisas trabajaban sin descanso, apenas podía distinguir la línea blanca que delimitaba el camino. Encendí un cigarro, como lo hacía siempre en mis viajes nocturnos, buscando consuelo en el calor del tabaco. Fue entonces, entre el rugido de la tormenta, que lo escuché por primera vez. Un llanto. Débil, casi imperceptible al principio, pero inconfundible. La piel de mi cuello se erizó, y mis manos se tensaron en el volante. El sonido parecía provenir de la oscuridad más allá de los faros del camión, un lamento prolongado, lleno de dolor y desolación. La primera vez que lo escuché, intenté convencerme de que era el viento, el eco de los truenos o incluso mi imaginación. Pero entonces, volvió. Esta vez, el llanto fue más claro, como si una mujer estuviera justo al lado de la carretera, escondida entre la maleza. No podía ignorarlo más. Mi mente, aunque llena de escepticismo, recordó las historias que escuché de niño, las advertencias de los ancianos sobre la Llorona. Ellos decían que aparecía en noches como esta, buscando a sus hijos perdidos, arrastrando con ella a los incautos que osaban cruzar su camino. Basura, me dije, tratando de convencerme de que no era más que una leyenda. Pero mi corazón no compartía esa certeza, latía con una fuerza que no podía controlar. Avancé unos kilómetros más, ignorando el impulso de detenerme y verificar la fuente del sonido. Pero el llanto no cesó. Al contrario, se hacía más intenso, más cercano, como si estuviera siguiendo mi camión, deslizándose por la niebla que cubría la carretera. Entonces, entre un destello de relámpago, la vi. Era una figura solitaria, cubierta por un manto blanco que ondeaba con el viento y la lluvia. Estaba de pie en medio del camino, inmóvil, y aunque sus rasgos eran imposibles de distinguir, una sensación de pavor absoluto me invadió. Frené de golpe, el camión derrapó ligeramente sobre el pavimento mojado, y por un momento, el silencio absoluto se impuso. Miré a través del parabrisas, buscando la figura. Ya no estaba. No podía haber desaparecido tan rápido, pero tampoco estaba dispuesto a salir para investigar. Mi instinto me decía que debía seguir conduciendo, que cualquier segundo perdido podría ser mi perdición. Aceleré, ignorando los golpes de mi corazón y el sudor frío que corría por mi frente. Sin embargo, el llanto volvió, más fuerte, más desgarrador, como si la mujer estuviera ahora dentro de la cabina. Giré la cabeza rápidamente hacia el asiento del copiloto, y aunque estaba vacío, la sensación de una presencia invisible era innegable. «Déjame en paz», grité, mi voz casi ahogada por el rugido de la tormenta. Pero el llanto no se detuvo. Mi grito se perdió en el estruendo del trueno, pero el lamento persistió, perforando la tormenta como una aguja invisible. No sabía qué hacer. No había manera de explicar lo que estaba ocurriendo, pero cada fibra de mi ser me decía que no era natural, que aquello no pertenecía a este mundo. Apreté el volante con tanta fuerza que sentí los nudillos entumecerse. Mi única opción era seguir adelante, mantener el motor rugiendo como si pudiera protegerme de lo que acechaba en la oscuridad. El camino parecía interminable, un corredor de sombras y reflejos distorsionados por la lluvia. Pero de repente, algo cambió. La figura volvió a aparecer, esta vez al borde de la carretera, con el rostro oculto bajo la capucha de su manto.
Pasé junto a ella demasiado rápido para detenerme, pero juraría que vi cómo su cabeza se giraba lentamente hacia mí, como si pudiera atravesar el vidrio y los kilómetros que nos separaban con una mirada helada. No podía seguir ignorándolo. Estaba perdiendo la cordura, o eso pensaba. Mi instinto profesional me decía que no debía detenerme, pero una fuerza casi sobrenatural tiraba de mi voluntad, exigiendo que enfrentara aquello. Contra todo juicio, reduje la velocidad y me detuve al lado del camino. El motor quedó rugiendo al ralentí, el único sonido que me anclaba a la realidad mientras el llanto volvía, ahora tan claro como si estuviera a unos metros. Bajé la ventanilla lentamente, el frío aire nocturno llenó la cabina, trayendo consigo un olor peculiar, mezcla de tierra húmeda y algo más, algo rancio y pútrido. «Hola», pregunté con voz temblorosa, aunque en el fondo sabía que no quería respuesta. El llanto cesó. Por un instante, todo quedó en un silencio abrumador. Ni siquiera el sonido de la lluvia o el viento parecía existir. Fue entonces cuando la vi nuevamente, en el espejo retrovisor. Su figura estaba justo detrás del camión, inmóvil, como una sombra atrapada en el reflejo. Pero lo peor fue su rostro. Pálido, casi translúcido, con ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Su boca permanecía abierta, como si el lamento eterno estuviera atrapado en su garganta. Mis manos temblaban mientras cambiaba la palanca de velocidades. Aceleré como un loco, el rugido del motor llenando el vacío. Pero el espejo retrovisor me traicionaba, allí seguía, inamovible, siempre a la misma distancia, como si estuviera atada al camión por un hilo invisible. «Dios mío, ayúdame», murmuré, aunque no recuerdo haber sido un hombre especialmente devoto. La carretera comenzó a parecer irreal, como si estuviera atrapado en un bucle infinito, cada curva y recta idéntica a la anterior. Fue entonces cuando mi mente comenzó a fallar, a traicionarme con imágenes imposibles. Vi figuras correr a mi lado, sombras de niños pequeños que se desvanecían con cada parpadeo. Escuché risas distorsionadas, mezcladas con el eco de aquel llanto maldito. Y su voz penetró mi cabeza, un susurro gélido que repetía una y otra vez: «Mis hijos, devuélveme a mis hijos». Finalmente, cuando sentí que no podía más, el camión salió de la tormenta como un barco que escapa de un mar embravecido. La lluvia cesó abruptamente, y la carretera, aunque aún oscura, parecía respirar de nuevo. No miré atrás, ni siquiera en los espejos. No quería saber si seguía allí. Conduje hasta el amanecer, cuando los primeros rayos de sol bañaron el paisaje árido de México. Al llegar a la primera parada, estacioné el camión y bajé tambaleándome. Mi cuerpo temblaba de agotamiento y miedo. Nadie en la estación de servicio notó mi estado, o si lo hicieron, lo atribuyeron al cansancio de un camionero más. Desde entonces, he evitado esa ruta, pero la experiencia me marcó de maneras que no puedo explicar. En las noches más silenciosas, cuando estoy solo en casa o en una carretera desierta, aún escucho su lamento. No sé si fue real o un juego de mi mente, pero hay algo que no puedo ignorar. Desde aquella noche, el espejo de mi camión muestra algo más que mi reflejo. Historia 2. Había algo en la Ruta 66 que nunca dejaba de fascinarme, incluso después de más de 40 años al volante. Quizá eran los paisajes vastos y desolados, los moteles oxidados y los carteles publicitarios que apenas resistían el paso del tiempo. O tal vez era esa sensación de nostalgia, como si la carretera misma respirara los recuerdos de todas las vidas que la habían cruzado. Pero esa noche, mientras conducía mi camión por lo que sería mi último viaje antes de retirarme, la ruta parecía tener un tono diferente, como si estuviera cargada de un peso que no podía explicar. El motor rugía suavemente bajo mis pies, y el viejo volante, desgastado por décadas de uso, se sentía como una extensión de mis manos. Mi itinerario me llevaba a través de un tramo particularmente vacío de la Ruta 66, una franja de asfalto tan solitaria que ni siquiera los postes eléctricos parecían querer acompañarla. La única compañía era la luna llena, que colgaba en el cielo como un ojo vigilante. Al llegar a un pequeño diner en medio de la nada, decidí hacer una pausa. El letrero de neón parpadeaba intermitentemente, proyectando una luz roja que parecía más advertencia que bienvenida. Dentro,
El lugar olía a grasa rancia y café quemado, un aroma familiar y reconfortante para un camionero veterano como yo. Me senté en un taburete junto al mostrador y pedí un sándwich de carne con papas fritas. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Dos hombres, sentados en una mesa al fondo, hablaban en susurros, aunque lo suficientemente alto como para que sus palabras llegaran a mis oídos. Dicen que anda rodando otra vez, dijo uno, un hombre corpulento con una gorra de camionero grasienta. Sí, lo he oído. Un auto negro, sin placas. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, respondió su compañero, un tipo delgado con la mirada inquieta. Dicen que si te sigue, estás jodido. Es mejor no detenerse, agregó el primero, clavando un tenedor en un trozo de carne. Mis oídos se afinaron. Como camionero, había escuchado todo tipo de historias en la carretera, fantasmas, luces extrañas, incluso criaturas que acechaban en la oscuridad. Pero había algo en su tono, en la manera en que evitaban mirarse a los ojos, que me hizo prestar atención. No dije nada, claro. En esta línea de trabajo, aprendes a no meterte en los asuntos de otros. Cuando terminé mi comida, pagué la cuenta y regresé al camión. El aire nocturno era frío y pesado, como si cargara con un secreto que no quería compartir. Encendí el motor y me puse en marcha, dejando atrás el Dainer y su neón parpadeante. La carretera estaba desierta, y el único sonido era el constante zumbido de las llantas sobre el asfalto. Durante un rato, me permití disfrutar del viaje, de la soledad que siempre había amado. Pero entonces, algo apareció en mis espejos. Un par de luces, pequeñas y distantes, demasiado débiles para ser otro camión. Al principio, no les presté atención. Era normal que algún auto pasara en medio de la noche, pero las luces no se acercaban ni se alejaban. Simplemente estaban ahí, siguiéndome, como si flotaran en la distancia. Mi mano izquierda jugaba con el volante mientras la derecha se movía hacia el termo de café, pero mis ojos no podían apartarse de los espejos. Pasaron los minutos, tal vez una hora, y las luces seguían allí. Fue entonces cuando el camión dio un ligero sacudón, como si algo hubiera chocado contra el parachoques trasero. Mi corazón dio un vuelco. Frené lentamente y me orillé al costado del camino. Las luces desaparecieron. Miré por el espejo, pero no había nada detrás de mí, solo el asfalto vacío y la oscuridad infinita. Apagué el motor, bajé del camión y caminé hacia la parte trasera con la linterna en la mano. Revisé los neumáticos y el parachoques, buscando algún daño. Lo único que encontré fueron unas marcas extrañas en el polvo acumulado, como si alguien hubiera pasado la mano por la superficie. Pero no había huellas, ni señales de un auto. Nada. De pie junto al camión, el silencio era abrumador. Ni grillos, ni viento, ni siquiera el sonido de mis propios pasos al caminar. Fue entonces cuando sentí algo. No lo vi ni lo oí, pero lo sentí, una presencia, algo que me observaba desde la carretera. Me apresuré a regresar al camión, cerré la puerta de un golpe y arranqué el motor. La sensación de ser observado no desapareció, pero me forcé a ignorarla. Puse el pie en el acelerador y volví a la carretera, decidido a no detenerme nuevamente. El motor rugía con fuerza mientras aceleraba, dejando atrás ese tramo de la Ruta 66 que ahora parecía maldito. Pero las luces volvieron, como un par de ojos brillantes que me observaban desde el abismo. Esta vez estaban más cerca. No podía distinguir la forma del vehículo que las proyectaba, pero algo en su movimiento era incorrecto. No avanzaban como un auto normal, no rebotaban con los desniveles del camino. Era como si flotaran, como si estuvieran pegadas a mí de una manera antinatural. Esto no puede estar pasando, murmuré para mí mismo, mientras la carretera se convertía en un túnel interminable. Traté de calmarme, de convencerme de que solo era un auto viejo que jugaba con mis nervios. Pero entonces, sentí otro golpe, más fuerte esta vez. El camión se sacudió violentamente, y mis manos se aferraron al volante como si mi vida dependiera de ello. Las luces desaparecieron de nuevo. Frené bruscamente, el chirrido de las llantas resonó en la noche.
Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras miraba los espejos y no veía nada, solo el vacío eterno del camino. Pero algo no cuadraba. Mi camión estaba quieto, pero el aire a mi alrededor parecía vibrar, como si algo estuviera respirando justo fuera de mi vista. Contra mi mejor juicio, apagué el motor y bajé nuevamente. Esta vez, la oscuridad parecía más densa, como si la luna y las estrellas hubieran decidido apartarse. Caminé hacia la parte trasera del camión, sosteniendo la linterna con una mano temblorosa. La luz reveló las mismas marcas en el polvo, pero esta vez estaban más profundas, más largas, como si algo hubiera arrastrado garras sobre la superficie. Hola, dije en un susurro que apenas reconocí como mi propia voz. No hubo respuesta, solo un silencio tan pesado que me hizo sentir como si estuviera enterrado vivo. Entonces lo vi. En el centro de la carretera, a unos 20 metros de mí, estaba el auto. Negro como una sombra, sin placas ni luces. Solo estaba allí, inmóvil, esperándome. Su capó parecía brillar con una humedad antinatural, como si estuviera cubierto de sangre o aceite. Di un paso hacia atrás, mi instinto gritándome que subiera al camión y huyera, pero mis pies se negaron a moverse. El auto comenzó a avanzar lentamente, sin un sonido, como un depredador acechando a su presa. Quería correr, pero mi cuerpo estaba paralizado por un terror que nunca había experimentado. Entonces, las luces se encendieron de golpe, cegándome por completo. El rugido del motor resonó como un grito inhumano, y sentí el calor de su energía como si estuviera quemándome la piel. De alguna manera, reuní la fuerza para moverme. Corrí hacia mi camión y subí de un salto, cerrando la puerta detrás de mí con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Arranqué el motor y pisé el acelerador, dejando que la máquina hiciera lo único que sabía, correr. El auto no se quedó atrás. Las luces estaban ahora tan cerca que podía sentirlas como dos dagas clavándose en mi espalda. Golpeó mi camión nuevamente, esta vez con una fuerza que hizo que mi cabeza golpeara el respaldo del asiento. La carretera se volvió una lucha por la supervivencia, una batalla entre mi camión y esa cosa que no era completamente de este mundo. No sé cuánto tiempo conduje así. Minutos, horas, tal vez una eternidad. Pero en algún momento, las luces desaparecieron. El auto simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Mi camión y yo estábamos solos otra vez, la carretera frente a mí extendiéndose hasta el horizonte. Llegué a mi destino al amanecer, exhausto, temblando y completamente desorientado. Cuando bajé del camión, inspeccioné los daños. Las marcas en el parachoques trasero no eran normales. Parecían hechas por algo afilado, como si garras gigantes hubieran desgarrado el metal. Nadie en el lugar mencionó nada extraño, pero podía sentir sus miradas, susurros que se detenían cada vez que me acercaba. Nunca volví a la Ruta 66 después de esa noche. Me retiré como había planeado, pero la carretera nunca me dejó del todo. A veces, en la madrugada, cuando el mundo está más callado, juro que puedo escuchar un motor en la distancia, rugiendo como si me estuviera buscando otra vez. Historia 3. El norte de Argentina tiene una calma engañosa. Las noches parecen vastas y silenciosas, pero si te detienes lo suficiente para escuchar, hay algo más, un murmullo debajo de la tranquilidad, un susurro que no es el viento ni las hojas secas arrastrándose por el suelo. Me detuve en un área de descanso a las afueras de Salta, un lugar que parecía haber sido olvidado por todos, excepto por el tiempo y el polvo. El área estaba vacía, como siempre. Era un descampado rodeado por árboles que se alzaban como sombras desgarbadas bajo la pálida luz de la luna. Había un baño destartalado al fondo, y una única farola parpadeaba, su luz intermitente apenas iluminando mi camión estacionado. Apagué el motor y me recosté en el asiento, cerrando los ojos un momento. Había sido un día largo, y el sueño empezaba a pesar en mis párpados. Pero no quería dormir todavía. Había algo inquietante en la quietud del lugar, una sensación de que si cerraba los ojos por mucho tiempo, algo en la oscuridad aprovecharía la oportunidad para acercarse. Encendí un cigarrillo y revisé el retrovisor, un hábito que tenía desde siempre. Fue entonces cuando lo vi. Al principio,
Pensé que era un reflejo de los árboles, un juego de luces y sombras causado por la farola parpadeante. Pero no. La sombra estaba allí, en el borde del espejo, inmóvil, demasiado oscura para ser parte del entorno. Se sentía casi deliberada, como si estuviera esperando a que la notara. Di un vistazo rápido hacia atrás, pero no había nada. Solo el camión vacío y el paisaje nocturno que parecía tragarse toda la luz. Volví a mirar al espejo, y la sombra seguía allí. Inamovible, pero de alguna manera más definida. Era una forma vagamente humana, pero borrosa en los bordes, como si el aire alrededor de ella estuviera distorsionado. Debo estar cansado, me dije, apagando el cigarrillo y frotándome los ojos. El espejo estaba vacío cuando volví a mirar. Respiré hondo, tratando de calmar la creciente ansiedad que se enroscaba en mi pecho. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Se quedó conmigo, como un peso invisible, mientras salía del camión para estirarme un poco. El aire estaba frío y denso, y cada paso que daba parecía resonar demasiado fuerte en la tierra. Caminé hacia el baño al final del área de descanso, pero algo me detuvo. Fue un susurro, bajo y apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La farola seguía parpadeando, y el silencio regresó, más pesado que antes. Volví al camión apresuradamente, cerrando la puerta de un golpe. Miré el espejo retrovisor una vez más, y allí estaba. La sombra había regresado, más nítida esta vez. Podía distinguir la curva de unos hombros y lo que parecían ser brazos colgando a los lados. Pero lo que más me inquietaba eran los ojos. O al menos, lo que debía ser ojos, dos huecos profundos que parecían absorber toda la luz. ¿Qué quieres?, murmuré, sin esperar respuesta. Y entonces, lo escuché. Una voz, baja y casi familiar, salió del espejo. Luis, ¿cuántas veces has ignorado lo que sabes que es correcto? Mi respiración se detuvo. La voz no solo hablaba. Se dirigía a mí. Pero lo más aterrador era que no sonaba como algo ajeno. Era mi propia voz, más oscura, más fría, como si una parte de mí que no conocía estuviera hablando desde el espejo. ¿De qué estás hablando?, pregunté, mi voz temblando. Pero el espejo no respondió. Solo devolvía la imagen de la sombra, inmóvil, expectante, como si disfrutara de mi confusión. Intenté convencerme de que era el cansancio, que todo esto era fruto de una mente agotada después de demasiadas horas al volante. Encendí la radio, buscando compañía en las voces lejanas de un programa nocturno, pero solo había estática. Apreté los dientes y golpeé el tablero. Necesitaba moverme, salir de ese lugar. Arranqué el camión y volví a la carretera, dejando atrás el área de descanso. Pero la sensación de ser observado no desapareció. En el espejo, aunque la carretera estaba vacía, la sombra seguía allí, sus ojos huecos fijos en mí. La carretera parecía interminable, un río negro que serpenteaba bajo la luz plateada de la luna. Las ruedas del camión cortaban el silencio con un ritmo constante, pero dentro de la cabina, el aire estaba cargado de una tensión insoportable. Seguía mirando el espejo retrovisor, incapaz de apartar los ojos de la sombra que ahora parecía más sólida, más real. Cada vez que desviaba la mirada hacia el camino, sentía el impulso de volver al espejo, como si algo me jalara hacia él. Y cada vez que lo hacía, la sombra parecía acercarse, no físicamente, pero sí emocionalmente. Se incrustaba en mi mente, como una espina que no podía sacar. La radio seguía emitiendo estática, un ruido blanco que llenaba la cabina pero no ahogaba la voz en mi cabeza. ¿Cuántas veces has ignorado lo que sabes que es correcto?, volvió a susurrar, esta vez más clara, más insistente. Traté de no escucharla, pero las palabras se repetían, como un eco persistente que resonaba en las grietas de mi conciencia. Déjame en paz, grité, golpeando el volante con ambas manos. El camión se tambaleó ligeramente, y por un momento, sentí que podía perder el control. Pero no hubo respuesta. El espejo permaneció igual, la sombra inmóvil, aunque su presencia llenaba la cabina como un peso insoportable. Los kilómetros se deslizaban bajo las ruedas, pero el tiempo parecía detenerse.
Mi mente comenzó a divagar, y sin quererlo, empecé a recordar. Recordé a Laura, mi exesposa, y la última pelea que tuvimos antes de que me dejara. Recordé las promesas rotas, las palabras crueles que dije en el calor del momento. Recordé el accidente que tuve hace años, cuando un peatón cruzó inesperadamente frente a mi camión en una carretera similar a esta. Sobrevivió, pero la culpa nunca me dejó. ¿Por qué ahora?, murmuré, sintiendo que la sombra me estaba arrancando esos recuerdos a la fuerza. Era como si estuviera usando mi propia memoria contra mí, obligándome a revivir mis errores más dolorosos. La carretera se volvió más sinuosa, y un tramo de neblina apareció de la nada, envolviendo el camión en un manto blanco. Fue entonces cuando sentí algo más. No estaba solo. La cabina, que hasta ahora había sido un refugio familiar, se sentía habitada. No miré de inmediato, pero lo supe, la sombra ya no estaba en el espejo. Estaba dentro. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La respuesta llegó, pero no como esperaba. Fue un torrente de emociones, recuerdos y voces, todo al mismo tiempo, como si mi mente estuviera siendo invadida. Vi fragmentos de mi vida, momentos que había olvidado o enterrado deliberadamente. Y luego, una palabra se alzó por encima del caos, clara y cortante: redención. Redención, repetí, confundido y aterrado. La sombra no respondió, pero la sensación de su presencia era abrumadora. En el parabrisas, la carretera desapareció, y en su lugar, vi imágenes proyectadas como en una pantalla. Vi a Laura llorando, vi al peatón en el suelo, vi mi propia cara reflejada, distorsionada por el remordimiento. El camión comenzó a desacelerar por sí solo, como si algo más estuviera tomando el control. No, no puedes hacer esto, grité, tirando del volante, pero fue inútil. El camión se detuvo en seco, y la neblina a mi alrededor pareció cerrarse como una cortina. Todo quedó en silencio. Ni el motor, ni el viento, ni siquiera mi propia respiración eran audibles. Entonces, la sombra habló por última vez, pero esta vez no desde el espejo, sino desde dentro de mi cabeza. Tus errores no te definen, pero no puedes escapar de ellos. Enfréntalos, o me quedaré contigo para siempre. La neblina se disipó tan rápido como había llegado, y la carretera volvió a ser visible. Miré alrededor, pero la sombra había desaparecido. El camión estaba intacto, el motor rugía como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí había cambiado. Conduje el resto del camino en un silencio reflexivo. La sombra no volvió, pero su advertencia seguía resonando en mi mente. Desde esa noche, supe que no podía seguir ignorando mi pasado. Volví a buscar a Laura, a intentar enmendar las cosas, aunque sabía que no sería fácil. También contacté al hombre del accidente, ofreciéndole una disculpa que llevaba años tardando. La sombra nunca regresó, pero su presencia se quedó conmigo de una forma diferente. Cada vez que miro un espejo, me pregunto si volveré a verla. Y aunque la idea me aterra, también me consuela. Porque sé que no fue un castigo, sino una lección. Una que nunca olvidaré. Historia 4. El desierto de Atacama se extiende como una tumba sin nombre bajo la luna menguante, su vastedad salpicada de rocas afiladas y sombras que parecen cobrar vida en la penumbra. No hay lugar más solitario en el mundo, pensé, mientras mi camión avanzaba por el camino serpenteante, el rugido del motor ahogándose en el aire inmóvil. Había conducido durante horas, el calor del día dando paso a una fría noche que calaba en los huesos. El brillo de las estrellas parecía más cercano aquí, como si observaran mis movimientos con una indiferencia celestial. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño restaurante al borde de la carretera. Su cartel, desvencijado y apenas legible, colgaba torcido sobre una estructura que parecía haber sido arrastrada por el tiempo. El refugio del viajero, decía. Una ironía cruel en este páramo desolado. Estacioné mi camión, agradecido por la oportunidad de salir de la cabina. La puerta del restaurante se abrió con un chirrido, y un hombre apareció detrás del mostrador. Su rostro era alargado, con ojos hundidos que brillaban con una amabilidad artificial. Vestía un delantal manchado que alguna vez fue blanco,
y su sonrisa parecía congelada en una mueca que no alcanzaba sus ojos. Bienvenido, amigo. Va lejos, dijo con un tono que intentaba ser amigable, pero que resonaba como un eco en una habitación vacía. Sí, hasta Antofagasta, respondí, dejando caer mi mochila en una silla. El lugar estaba extrañamente limpio, pero había algo en el aire, un olor metálico mezclado con café rancio, que me puso los nervios de punta. Pedí un plato simple, algo para calmar el hambre antes de retomar la ruta. El hombre trabajaba en silencio, sus movimientos mecánicos y precisos. Mientras comía, sentí su mirada fija en mí, como si estuviera evaluándome, juzgando algo que yo desconocía. Cuando terminé, él se acercó con una taza de café en la mano. Esto es cortesía de la casa. Para que no se duerma en el camino, dijo, su voz tan suave que casi pareció un susurro. Vacilé, pero lo acepté. Gracias, dije, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que se instalaba en mi pecho. El café estaba caliente, amargo y demasiado espeso, pero no quise ofender. Lo bebí rápidamente, pagué mi cuenta y salí al frío aire nocturno. El silencio del desierto me recibió como un manto opresivo. Subí al camión y encendí el motor, deseando poner distancia entre aquel lugar y yo. Sin embargo, a medida que avanzaba por la carretera, algo comenzó a cambiar. Mis manos temblaban ligeramente y un sudor frío recorría mi frente. Mi visión se nubló, como si una neblina invisible estuviera envolviendo mis ojos. Fue entonces cuando lo vi en el espejo retrovisor. Un auto, sin luces, siguiendo mi camión a una distancia constante. No podía distinguir detalles, solo una forma oscura que parecía surgir de la misma noche. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un miedo irracional se apoderó de mí. Intenté acelerar, pero el camión respondió con lentitud, como si el motor compartiera mi estado. Giré la cabeza para mirar directamente, pero el auto seguía manteniendo su distancia, silencioso y sin luces, como un depredador esperando el momento oportuno para atacar. El café, algo tenía ese café. Mi cuerpo estaba pesado, mis pensamientos eran lentos, y una sensación de pánico comenzó a retorcerse en mi interior. Quería detenerme, pero sabía que no debía. Algo me decía que si lo hacía, no viviría para contarlo. Conduje durante lo que parecieron horas, hasta que divisé un pequeño motel al borde del camino. La luz intermitente de su letrero era como un faro en la oscuridad. Aparqué el camión de forma torpe, mi cuerpo apenas respondiendo, y corrí hacia la recepción. El encargado, un hombre anciano y encorvado, levantó la vista de un periódico amarillento. ¿Necesita un cuarto?, preguntó, su tono indiferente. Sí, pero también necesito llamar a la policía, jadeé, mi voz temblorosa. Hay alguien siguiéndome. Creo que algo está muy mal. El anciano frunció el ceño, pero me señaló un viejo teléfono en la pared. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. Una voz masculina respondió al otro lado de la línea. ¿Qué restaurante dice que mencionó?, preguntó el policía después de que le expliqué lo ocurrido. El refugio del viajero, respondí. Hubo un largo silencio. Señor, ese lugar cerró hace 15 años. El dueño murió en prisión después de que se descubriera lo que hacía con los viajeros. ¿Qué hacía?, pregunté, pero la línea se cortó antes de que pudiera obtener una respuesta. Mi respiración se detuvo por un momento. Miré a través de la ventana de la recepción hacia la carretera. El auto sin luces seguía allí, inmóvil, como una sombra negra contra la arena blanca. El auto seguía allí, oscuro e inmóvil, como si fuera una extensión de la noche misma. No había ruido de motor ni destello de luces. Solo una presencia opresiva que parecía absorber la escasa luz de las estrellas. Mis piernas temblaban mientras retrocedía, alejándome de la ventana. ¿Está todo bien?, la voz del encargado me sacó de mi ensimismamiento. Lo miré, tratando de controlar mi respiración, pero el pánico debía estar escrito en mi rostro. Hay un auto afuera, me está siguiendo desde el restaurante, murmuré, mi voz quebrada por el miedo. El anciano ladeó la cabeza, como si no entendiera. Caminó hacia la ventana y miró por unos segundos. No hay ningún auto,
dijo finalmente, con una calma que me heló la sangre. Está ahí. Lo vi, insistí, acercándome a la ventana para señalar. Pero cuando volví a mirar, la carretera estaba vacía. Solo el viento levantaba pequeñas nubes de polvo en el horizonte. El vacío del desierto me golpeó como una bofetada. No podía ser. Había estado ahí, lo había visto con mis propios ojos. Quizá el cansancio le está jugando una mala pasada, dijo el encargado con un tono que intentaba ser tranquilizador, pero que solo aumentó mi inquietud. Me entregó una llave. Habitación 3. Descanse un poco. Tal vez todo se aclare en la mañana. Tomé la llave con manos temblorosas y me dirigí a la habitación. Era pequeña y austera, con una cama de sábanas desgastadas y un ventilador de techo que zumbaba débilmente. Cerré la puerta con seguro y apoyé la espalda contra ella, tratando de calmarme. Pero el silencio era ensordecedor y mi mente no dejaba de regresar a las palabras del policía. Ese lugar cerró hace 15 años. El dueño murió en prisión. ¿Qué había en ese café? ¿Qué era esa sombra que me seguía? Y lo más importante, ¿cómo era posible que el restaurante siguiera ahí si había cerrado tanto tiempo atrás? De repente, un golpe sordo resonó en la puerta, fuerte y seco, como si alguien estuviera exigiendo entrar. Me congelé. No podía ser el encargado, no había motivo para que volviera tan pronto. ¿Quién está ahí? Mi voz apenas fue un susurro. No hubo respuesta, solo otro golpe, más insistente esta vez. Con el corazón desbocado, me acerqué lentamente a la puerta y miré por la mirilla. Lo que vi me hizo retroceder con un grito ahogado. Era la misma sombra que había visto en el espejo retrovisor. No tenía rostro, pero su forma era inconfundible. Estaba allí, frente a la puerta, inmóvil pero palpable, como si la misma noche se hubiera condensado en esa figura. La luz de la habitación comenzó a parpadear, y un frío intenso llenó el aire. Los golpes cesaron, pero ahora podía oír un susurro, bajo y constante, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la puerta. Roberto, no puedes escapar, no puedes esconderte. Cubrí mis oídos con las manos, intentando bloquear el sonido, pero las palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Cerré los ojos y murmuré una oración que apenas recordaba, esperando que aquello desapareciera. Cuando abrí los ojos, el silencio había regresado. La luz volvió a ser constante, y el frío se disipó lentamente. Me acerqué a la puerta con cautela, sosteniendo un viejo taburete como si fuera un arma, y miré por la mirilla. No había nada. Dejé caer el taburete y me senté en la cama, mi cuerpo temblando por la adrenalina. No sabía qué estaba pasando, pero una cosa era segura, ese lugar, ese restaurante, y esa sombra estaban conectados de alguna manera. Y no estaba dispuesto a quedarme más tiempo para averiguarlo. En cuanto amaneció, salí de la habitación y subí al camión, decidido a poner la mayor distancia posible entre el motel y yo. La carretera estaba vacía, y el sol naciente iluminaba el paisaje desolado del desierto. Pero incluso bajo la luz del día, no podía sacudirme la sensación de que algo seguía conmigo. Miré el espejo retrovisor por última vez. Estaba vacío. Pero en el fondo de mi mente, sabía que no había terminado. Esa sombra, ese eco del desierto, era un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. Y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Historia 5. La carretera serpenteaba como una serpiente de asfalto, perdida entre colinas y valles secos bajo un cielo que parecía colapsar sobre el horizonte. Había algo en la región oeste de España que no se parecía a ningún otro lugar. No eran solo los paisajes desolados ni el aire cargado de una calma inquietante, sino algo más profundo, una sensación de que el tiempo mismo había abandonado estas tierras. Mi encargo había llegado sin demasiadas explicaciones, como suelen ser las mejores y peores oportunidades en este oficio. Una llamada anónima, una voz áspera y sin rostro, me pidió que recogiera una carga en un almacén abandonado en las afueras de Salamanca y la llevara hasta un lugar que el GPS ni siquiera reconocía, Ceniza Vieja. El nombre ya tenía un aire de advertencia, pero las cifras ofrecidas eran demasiado buenas como para ignorarlas.
Cuando llegué al almacén, el lugar estaba envuelto en sombras, incluso en pleno día. Una caja grande, de madera oscura y reforzada con clavos oxidados, me esperaba junto a una nota pegada con cinta vieja: no abras la carga. Llévala directamente al destino. No hagas preguntas. Una advertencia tan directa debería haberme hecho dar media vuelta, pero la curiosidad siempre ha sido mi peor enemigo. Subí la caja al camión, asegurándola con una cadena que parecía tan antigua como el lugar, y me puse en marcha. La ruta hacia Ceniza Vieja era tan extraña como el encargo. El camino parecía interminable, las señales eran escasas, y mi GPS se apagó sin razón aparente después de los primeros kilómetros. Confié en un viejo mapa que encontré en la guantera, y finalmente, después de horas de conducir, lo vi. El pueblo surgió de la neblina como un cadáver que emerge de aguas turbias. Las casas eran pequeñas y estaban hechas de piedra, sus techos colapsados y sus ventanas rotas. La única calle principal estaba cubierta de polvo, y los árboles que bordeaban el camino parecían muertos, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como dedos huesudos. Pero lo que más me inquietó fue la ausencia de cualquier ruido. Ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el susurro del viento. Era un silencio tan absoluto que parecía estar gritando. Estacioné el camión en lo que debía ser la plaza central y apagué el motor. Por un momento, me quedé sentado en la cabina, con las manos apretadas en el volante, como si sostenerlo pudiera mantenerme conectado a la realidad. Algo no estaba bien. Lo sabía desde el principio, pero ahora esa sensación era una certeza opresiva. Y entonces, lo vi. Una figura oscura cruzó la plaza, moviéndose con una lentitud que no parecía natural. No tenía rostro, solo una silueta vagamente humana envuelta en sombras que se arrastraban como humo a su alrededor. Mi primera reacción fue bajar la ventanilla y gritar algo, pero las palabras murieron en mi garganta. Algo en su movimiento, en su mera existencia, me dijo que esa cosa no pertenecía a este mundo. Decidí bajar del camión y echar un vistazo. El aire estaba frío, mucho más de lo que debería estar para la época del año, y cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo que parecían colgar en el aire más tiempo del natural. Mientras exploraba, comencé a notar detalles que hicieron que mi piel se erizara. Las puertas de las casas estaban entreabiertas, y en el interior podía ver sombras moviéndose. Pero no eran sombras normales. Parecían estar atrapadas, sus formas distorsionadas por una desesperación palpable, como si el propio dolor se hubiera convertido en su cárcel. Regresé al camión, pero no me sentía más seguro allí. Miré la caja en la parte trasera y la nota que aún colgaba de ella. Algo dentro de mí gritaba que debía abrirla, que encontraría respuestas allí. Pero cuando acerqué mis manos al candado, una voz baja y gutural resonó en mi cabeza. No interfieras. Salté hacia atrás, golpeándome la cabeza contra la pared de la cabina. La voz no había venido de ningún lugar físico. Estaba dentro de mi mente, tan real como mis propios pensamientos, pero completamente ajena. Me alejé de la caja, temblando, mientras las sombras del pueblo comenzaban a acercarse. Sus formas se movían con un propósito inquietante, deslizándose hacia mí desde todas las direcciones. Intenté arrancar el motor, pero el camión no respondió. Fue entonces cuando lo comprendí: yo era parte de este lugar ahora, un engranaje más en su maquinaria rota de sufrimiento. La caja no era solo una carga, era una clave, un catalizador para algo que no podía entender. Y el pueblo la estaba esperando. El pueblo se cerraba sobre mí. Las sombras se movían con un propósito inquietante, rodeando el camión, y cada paso que daban parecía absorber más de la tenue luz que quedaba. Podía sentir el peso de su atención, como si miles de ojos invisibles estuvieran clavados en mi espalda. Pero no era solo miedo lo que sentía, era algo más profundo, una sensación de que estas figuras no solo me estaban observando, sino evaluándome, esperando a que tomara una decisión. Mi respiración era un eco en mi cabeza mientras bajaba lentamente del camión, mis pies hundiéndose ligeramente en el polvo que cubría la plaza. Todo parecía más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado con la historia de este lugar. Miré hacia la caja una vez más. La advertencia en la nota resonaba en mi mente, pero ahora había algo más.
Una necesidad. Una compulsión que no podía ignorar. Las sombras se detuvieron, sus formas retorcidas congeladas en un círculo alrededor de mí. No avanzaban, pero su mera presencia era suficiente para hacer que mi piel se erizara. Di un paso hacia la caja, y sentí como algo dentro del camión vibraba suavemente, un murmullo bajo que parecía provenir de su interior. El candado estaba frío al tacto, y mis manos temblaban mientras lo abría. La tapa se abrió lentamente, revelando lo que parecía ser un objeto envuelto en un paño negro. Una energía indescriptible emanaba de él, una fuerza que no podía ser vista pero que era imposible de ignorar. Quité el paño con cuidado, y allí estaba, una pequeña estatua, tallada en un material oscuro que no reconocía. Su forma era grotesca, una amalgama de figuras humanas que parecían entrelazadas en una danza de sufrimiento eterno. Mientras miraba la estatua, todo encajó. Este pueblo, estas sombras, y esta carga estaban conectados de una manera que trascendía mi comprensión. Sentí un torrente de imágenes invadiendo mi mente, hombres y mujeres atrapados en un ciclo interminable de agonía, sus almas ligadas a este lugar por un acto antiguo y terrible. La estatua no era solo un objeto, era un ancla, un símbolo de la maldición que los mantenía aquí. De repente, una de las sombras habló. Su voz era un coro de susurros, cada palabra impregnada de una tristeza que parecía infinita. «Libéranos», dijo, su tono tan lleno de desesperación que sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No sabía cómo hacerlo, pero una parte de mí entendía lo que tenía que hacer. La estatua debía ser destruida. Pero, ¿cómo? No había herramientas, ni fuego, ni siquiera una roca con la que pudiera intentar romperla. Y entonces lo vi, un pequeño pozo en el centro de la plaza, rodeado de piedras desgastadas por el tiempo. Era profundo, y de su interior emanaba un frío que hacía que mis huesos dolieran. Con la estatua en las manos, caminé hacia el pozo. Las sombras se apartaron, abriendo un camino silencioso para mí. Podía sentir sus ojos invisibles, su esperanza y su miedo. Me asomé al pozo y vi que no tenía fondo. Era un abismo negro que parecía devorar todo lo que se acercaba. Sin pensarlo más, solté la estatua. El objeto cayó, y durante un momento que pareció eterno, no hubo ningún sonido. Y entonces, un grito desgarrador surgió desde las profundidades, un alarido que resonó por todo el pueblo. El aire vibró, y las sombras comenzaron a disiparse, sus formas desintegrándose como humo bajo la luz del sol. El silencio regresó, pero esta vez no era opresivo. Era un silencio lleno de descanso, de final. Me quedé junto al pozo, respirando con dificultad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El pueblo estaba vacío ahora, realmente vacío. Las casas eran solo ruinas, y la atmósfera pesada había desaparecido. Regresé al camión, mis manos todavía temblando. El motor arrancó sin problemas esta vez, y la carretera se abrió frente a mí, extendiéndose hacia la distancia como una promesa de regreso a la normalidad. Pero sabía que nunca volvería a ser el mismo. Había visto algo que nadie debería ver, había sentido el peso de un sufrimiento que no era mío pero que ahora llevaba conmigo. Mientras dejaba atrás ceniza vieja, sentí una extraña mezcla de alivio y pérdida. Había liberado a las almas atrapadas, pero algo de ellas se había quedado conmigo. Y en el espejo retrovisor, durante un breve instante, creí ver una figura oscura, inmóvil, observándome desde la distancia.